Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Viernes 18 de agosto. Tercer viernes ya de este mes de agosto. Y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Mateo, y en esta ocasión hemos llegado ya al capítulo 19, en el cual vemos el relato donde el Señor Jesús es confrontado por los fariseos sobre el tema del matrimonio y el divorcio. La pregunta se la hacen no porque los fariseos tuviesen deseo de aprender del Señor Jesús o que lo tomasen como su maestro, sino como claramente dice el texto, lo hacían para ponerle una trampa. Ahora, la trampa buscaba que cualquier respuesta del Señor, ellos la utilizarían para acusarlo de violar la ley de Moisés. Y en esta oportunidad la pregunta, repito, es en torno al tema del divorcio, ya que dentro del judaísmo había una discusión sobre cuáles eran las razones por las cuales los esposos podían divorciarse, y todo partía de un solo pasaje que Moisés escribió y que nosotros lo tenemos en el capítulo 24, versículo 1 del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 24:1 dice: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algo indecoroso, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso fue lo que Moisés dejó reglamentado cuando dice que
si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero si encuentra algo indecoroso, podía pues fácilmente darle carta de divorcio. Ahora, la discusión acá y entre judíos era sobre algo indecoroso. En eso giraba la discusión, ¿verdad? En poder definir qué era algo indecoroso. Bueno, en otras versiones bíblicas también dice algo indecente. Y por ello es que habían varias posiciones doctrinales, habían varias posiciones teológicas o bíblicas referidas a este tema. Por razones de tiempo, solo le voy a mencionar dos, quizás las que eran más fuertes o que tenían pues más personas que las apoyaban. La primera posición era la sostenida por el rabino Hillel. Hillel era un rabino, había sido un rabino muy conocido. Ya había muerto, pero él había dejado sus posturas y había fundado una escuela de rabinos. Entonces, estos discípulos de Hillel, ellos pues enseñaban que algo indecoroso podía ser cualquier cosa. Ellos decían, algo indecoroso puede ser que la mujer no pueda cocinar, algo indecoroso puede ser que al esposo no le agrade cómo la mujer se viste, ¿verdad? O que al esposo pues no le agrade cómo la mujer actúa, ¿verdad? Que no le agrade al esposo, por ejemplo, el vocabulario de la mujer, ciertas costumbres, etcétera, etcétera. O sea, eso era lo que Hillel decía, que a eso se refería Moisés, o a eso se refirió Moisés cuando dijo algo indecoroso. La segunda postura era la de un rabino, de igual manera conocido, llamado Shammai. Y el rabino Shammai enseñaba que lo indecente o indecoroso, de acuerdo a Deuteronomio 24:1, según Moisés, era la infidelidad dentro del matrimonio. De hecho, esta fue la postura que indirectamente el Señor tomó. Pero claro, Él no la dijo de directa manera como la postura de Shammai, porque era una postura de hombres, ¿verdad? Ahora, recordemos que Israel estaba invadida por los romanos. Y los romanos, como ellos eran muy libertinos, paganos, ellos se divorciaban por cualquier cosa. Ahora, Israel, y especialmente la población masculina de Israel, estaba adoptando esa costumbre. Y por eso es que al Señor le dicen, le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Pero aquí es donde viene la respuesta que el Señor Jesús va a dar. Ahora, recuerde que la pregunta era una trampa. Y antes de ver la respuesta, veamos en qué consistía la trampa. Si el Señor les decía que no se podían divorciar por cualquier causa, eso traería como consecuencia que al Señor Jesús lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés, en contra del mismo Moisés. Pero si les decía que sí se podía divorciar por cualquier razón, lo considerarían como un libertino, ¿verdad? Como alguien que pues no le daba seriedad a las cosas sagradas. Por eso es que el Señor le respondió con una tercera opción, que obviamente ellos no le esperaban. Y veamos qué les dijo. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer?
Y aquí, hermanos, vemos cómo el Señor se traslada para leer el capítulo 2 del libro del Génesis. Pues si usted ha leído el libro del Génesis en sus primeros capítulos, se dará cuenta que cuando Dios pues crea al hombre y posteriormente a la mujer, es ahí donde dice la palabra que Él hizo hombre y mujer. Y por eso dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Insisto, conocemos la historia que nos cuenta Génesis, de cómo Dios creó al hombre, y al no encontrar ayuda idónea para el hombre en toda la creación, hizo caer en un profundo sueño a Adán, le saca una de sus costillas, y de esta costilla hizo a la mujer, creó a la mujer. Y cuando se la entregó, es interesante como el texto nos dice que en ese momento Adán la recibió y dijo: esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por esa razón, hermanos, es que decimos nosotros que la mujer es la costilla del hombre y el hombre es el costado de la mujer. Por eso cuando Adán recibe a Eva, estaba recuperando su costilla, y cuando Eva es entregada a Adán para que lo tome como su esposo, ella era la costilla que estaba volviendo a su costado, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, es que la palabra de Dios va a decir que después del matrimonio, después del sacramento, ya no son dos personas, es una sola. Pablo va a decir que este es un misterio, pero es un misterio basado en esta realidad, en que si la mujer es la costilla del hombre o la costilla de su costado, cuando el hombre recupera esa costilla, no es que tiene otra más, es porque simplemente recuperó la costilla que le faltaba. Entonces vemos cómo sigue siendo una sola persona. Pero eso es verdaderamente el reto, ¿verdad? Hacer del matrimonio una unidad. Hoy, lamentablemente, muchas personas, usted sabe, son de repente tan individualistas, donde las personas dicen primero yo, segundo yo y tercero yo, y en ningún momento se ponen a pensar en su cónyuge, en sus hijos, en sus padres, etcétera. Obviamente, en el tema del matrimonio es importante cómo podamos reconocer que los esposos deben de cuidarse, de amarse, de entregarse mutuamente. Ahora, un dato interesante es que cuando se nos dice que Dios, al crear a la mujer, se la entregó a Adán, ahí, hermanos, en ese mismo instante, Dios estaba instituyendo el matrimonio. Ahora, puedo recordarle que el matrimonio es un sacramento por el cual un hombre y una mujer así nacidos, y esto lo insisto, un hombre y una mujer así nacidos, y gloria a Dios porque todavía en nuestro país es así, ¿verdad? Un hombre y una mujer así nacidos se acercan al altar de Dios para recibir la bendición de Dios. Ojo, tengo que aclararlo, la iglesia no casa, Dios no casa, Dios bendice la unión de un hombre
y una mujer. ¿Y quiénes son los que casan?, dirá usted. Bueno, los que casan son el alcalde, el juez, el notario, ¿verdad?, el gobernador. Ellos son los que, de acuerdo a nuestra legislación, tienen potestad de ley para declarar un matrimonio civil. Ante ese compromiso, es ahí donde la iglesia reconoce, ¿verdad?, esa unión, y obviamente pedimos a Dios la bendición. Por ello es que claramente dijo el Señor: ya no son dos, sino una sola cosa. Por lo tanto, dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mire, lo que el Señor está diciendo con esto es que no debe de haber divorcio. O sea, el mismo Señor dice, bueno, si Dios los ha unido, que nadie meta las manos ahí para que no los separen. O sea, eso es importante. Y yo quiero, hermanos, en estos minutitos que me restan ya de este audio, exhortarle a usted, querido amigo, querido hermano, para que usted pueda comprender que su matrimonio verdaderamente es un tesoro y es necesario cuidar de él. Ahora, veamos cómo los discípulos le dicen, los fariseos, le dicen, pero ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de divorcio? Y Jesús les dijo, fue por la dureza de su corazón. O sea, por la dureza del corazón de ellos, Moisés les dijo, está bien pues, pero en el plan original de Dios, el hombre y la mujer se casan para toda la vida. O sea, la pareja de esposos reciben la bendición y deben de conservarla por toda su vida, ¿verdad? Porque claramente el matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Pero como les dijo el Señor, por la dureza de corazón es que hay divorcios. Y en realidad, fíjese, hermano, que tanta razón tiene el Señor en esto, ¿no? Porque ¿cuántas personas se divorcian por la dureza de corazón? Mire, al ser humano muchas veces le cuesta humillarse para pedir perdón. Hay personas que dicen, primero muerto antes que humillarme. Pero bueno, si usted ha fallado, es justo que usted pueda pedir perdón. Pero claro, hay orgullo, hay soberbia, hay violencia, hay dureza de corazón. Y por esa razón es que usted ve parejas se casan, a los 6 meses están promoviendo su juicio de divorcio. Y uno dice, caramba, ¿verdad? ¿Por qué la gente juega con las cosas sagradas? Ahora, recuerde que la pregunta, le decía, era una trampa, y eso era serio, porque el Señor pues ahora ha respondido y se ha librado la trampa. Pero por eso es que es importante que podamos comprender que el divorcio, hermanos, no es la voluntad de Dios. Mucha gente cuando se divorcian dicen, bueno, yo no quería, pero que se haga la voluntad de Dios. Y yo le puedo recordar, la voluntad de Dios, querido amigo, no es que usted se divorcie. O sea, yo no sé si usted está planificando esto, pues que Dios le dé sabiduría para no seguir con esos planes, pero la voluntad de Dios no es el divorcio, porque hace tanto daño a la familia, a los hijos, a los cónyuges. Pero se da, insisto, por la dureza del corazón, ¿verdad? Por eso es que hoy en día sucede que muchas familias están pasando, ¿verdad?, por esas divisiones, y al final es duro como los hijos crecen ante
dos padres separados, divorciados y con un duro corazón. Por eso termino recordándole que Dios prometió infundir en nosotros su espíritu, el cual, dice el libro del profeta Ezequiel, que el Señor venía y derramaría su espíritu, para que a través de ese espíritu cambiaría nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, por un corazón de carne, ¿verdad? Es el Señor el que viene, y por eso es interesante cómo el Señor habló de que no se debe de dar el divorcio. Por eso, querido amigo, querido hermano, cuide su hogar, cuide su matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. El